Es un gran gusto para la Asociación Deportiva Cofutpa tener aquí en el Jorge Palmareño Solís a gente que está haciendo cosas muy importantes por el cantón. Hoy tenemos a la Fundación Proclínica del Dolor y estamos muy contentos y esperamos que todo el pueblo se una a cooperar con ellos también en este proyecto tan importante que ellos tienen y que todos tenemos que unirnos en todo para que puedan llevarlo a cabo. Muchas gracias por estar aquí en su casa, el Estadio Jorge Palmareño Solís, y en lo que podamos, con mucho gusto la asociación está para servirles. Agradecerles profundamente a la Asociación Deportiva Cofutpa. Para nosotros es un honor estar acá, al igual que ustedes somos palmareños comprometidos que queremos trabajar por mejorar el pueblo y hacer cosas grandes, ustedes desde el deporte y nosotros desde la salud, ayudando a la gente en fase terminal y que muera con dignidad y tranquilidad. Gracias. Fuerte el aplauso y los mejores deseos. Aquí está el regalo que simboliza el cariño y la hermandad en este proyecto tan bonito. Para nosotros es todo un honor, ¿verdad? Es la primera vez que participamos en una actividad como esta y nos sentimos muy honrados. Al igual que la Asociación Deportiva Cofutpa, somos palmareños comprometidos con el pueblo. Queremos trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas, ustedes desde el deporte, nosotros desde la salud, pero trabajando como hermanos, ¿verdad? En proyectos de bien común. La Fundación lo que trata de hacer es brindarle a la Caja Costarricense del Seguro Social aquellas cosas que la Caja no da, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es recoger recursos propios de la comunidad para fortalecer el servicio, por ejemplo, con infraestructura, con transporte, con contratación de personal que no tenemos. En este momento, la Clínica del Dolor funciona solo con el médico especialista prácticamente y con algunos servicios que nos apoyan de forma indirecta, pero no contamos con enfermera, ni psicólogo, ni con otros tipos de especialistas que nos surgen. No tenemos los recursos. Hay más de 100 personas que fallecen por año en sus casas y que no tienen los recursos necesarios. Hay más de 2.000 personas que consultan por dolor en la Clínica del Dolor y que están sufriendo, les hace falta muchos recursos y estamos trabajando en eso. Muchas gracias, agradecerle principalmente a don Mario Ávila, a don Juan Carlos Zuley, que fueron los que nos ayudaron, ¿verdad?, a que esto se hiciera realidad, pero muchas gracias.